paso libre a Estados Unidos a través del río Colorado, pasando al Golfo de California. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Te diré que en la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo se incluyó una cláusula secreta que fue ratificada años después por Santa Anna en 1853, cuando éste realizó la venta de la mesilla. Ahora bien, te aclaro que un presidente no es el dueño de la nación, era una república federal y un presidente no puede vender parte del territorio mexicano. Así que la venta de la mesilla es un fraude. Ahora bien, en esta cláusula que se ratificó en 1853, se establece el derecho de toda embarcación, y aún está vigente hoy en día, donde se establece el derecho de toda embarcación de Estados Unidos, sea militar, sea civil o sea mercantil, ellos pueden cruzar a través del río Colorado y llegar hacia el Mar de Cortés, lo que es el Golfo de California, y lo pueden hacer de manera libre e ilimitada. Te aclaro que el uso del río Colorado como una vía libre de acceso al Mar de Cortés no ha sido utilizado de manera general por Estados Unidos. Esto es debido al bajo nivel de agua que presenta este río y a que en ocasiones incluso está seco. Pero si decidieran canalizar el río y establecer esclusas como en el Canal de Panamá, lo podrían hacer y podría ser una vía libre, una vía fluvial, acuática, libre, desde el territorio de Estados Unidos, una salida libre hacia el Mar de Cortés. ¿Por qué? Porque eso quedó establecido como una cláusula del Tratado Guadalupe Hidalgo que se ratificó en 1853 con el Gadsden, con la venta de la mesilla, y aún está vigente. Ahora también te digo que cabe aclarar que esa cláusula, ojo, sigue vigente. No se estableció una caducidad para ese derecho. Así que si se consideran que hoy en día las aguas del Golfo de California, que es un motivo de controversia para todos los mexicanos, las aguas del Golfo de California son consideradas aguas internacionales porque una cosa son zona económica exclusiva. Ojo, zona económica no es igual a mar patrimonial. El mar patrimonial tiene que estar establecido en la Constitución y nuestra Constitución no establece al Golfo de California, que quede claro, como un mar patrimonial. Ahora, es claro que es necesario que el Congreso mexicano ciertamente se ponga a trabajar y establezca de manera clara y contundente y que no deje lugar a dudas para nadie que el Mar de Cortés sería considerado, si lo establece en la Constitución, si lo deja patente, si lo reforma el Congreso mexicano, que reforme que sea considerado como parte del territorio nacional. Ahora bien, es cierto que de exigir ese derecho, el derecho que está vigente, de libre tránsito y de libre paso a través del río Colorado, no habría ningún impedimento que se pudiera establecer contra Estados Unidos por dos causas. Primero, son aguas internacionales y segundo, es una cláusula que se pactó desde el Tratado Guadalupe Hidalgo y que fue ratificado en 1853. Ni siquiera el Tratado Guadalupe Hidalgo en su conjunto fue ratificado, se ratificó únicamente esa cláusula que era de interés para Estados Unidos. Además recordemos que hubo en Pichilingue una base operativa de Estados Unidos que funcionó más de 50 años. Ahora bien, te diré que esto fue en 1853 cuando se vende la mesilla. Unos pocos años más tarde, en 1860, porque aquí te estoy hablando de 1853, ya en 1860 Benito Juárez era presidente de México. Aquí te diré que unos años más tarde llega Benito Juárez al poder y en lugar de impugnar la cláusula de libre paso por el río Colorado al Mar de Cortés, decidió negociar con los banqueros de Wall Street y el gobierno de Estados Unidos el llamado The Walk-Bulk Peninsula, lo cual se cumplió cuando el gobierno mexicano recibió
de parte de Estados Unidos $100,000 oro, por lo que se le llama la concesión Lys. Y, ojo, por la ratificación de la cláusula de libre paso por el río Colorado. Así que esta cláusula está tan vigente hoy en día porque fue ratificada. Primero se pactó a la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Después Santana la ratificó cuando vendió la Mesilla en 1853. Y después Benito Juárez la volvió a ratificar cuando firmó la concesión Lys con Estados Unidos. Tiene el origen cuando se firmó el Guadalupe Hidalgo y 2 ratificaciones, y está vigente hoy en día porque no tiene caducidad. Lo que está claro, lo que no nos causa duda, lo que nos causa extrañeza, es que no se sabe qué destino se le dio a los $100,000 oro pagados al gobierno de Benito Juárez cuando se firmó la concesión Lys. Ellos recibieron ese dinero, $100,000 oro, y aquí hay que aclarar que el gobierno entonces disponía de dinero suficiente. Aún teniendo las arcas públicas llenas de dinero, Juárez se negó a pagar la deuda externa mexicana, provocó al no pagar, al negarse a pagarle a Inglaterra, a España y a Francia. Así fue que al provocar a esos 3 gobiernos, aún teniendo las arcas llenas, ahorita les aclaro por qué el gobierno de Juárez tenía las arcas llenas hasta arriba, a reventar de oro y de dinero. En 1861 llegó Inglaterra, España y Francia al puerto de Veracruz. Llegaron 3 ejércitos, 3 armadas dispuestas a invadir a México. El gobierno mexicano tuvo que negociar con Inglaterra, con España y con Francia. Las 2 primeras, Inglaterra y España, aceptaron la negociación y se retiraron con sus ejércitos. Pero Francia no, Francia dijo o me pagas o me pagas. Y todos sabemos que Francia nos invadió y fue necesario que el 5 de mayo de 1862 el general mexicano Ignacio Zaragoza los derrotara para poder respirar y contener el embate de Francia. Ellos venían dispuestos a apoderarse de México. No lo consiguieron por el valiente general mexicano Ignacio Zaragoza. Ahora bien, te diré que un año después de recibir ese dinero, esos $100,000 oro, que no quiso pagar con ese dinero la deuda que se le debía a Francia, lo que nos hubiera evitado la invasión de Francia y la llegada de Maximiliano y todos los gastos que ocasionaron años y años y años de guerra. Todo lo que pasó durante el imperio de Maximiliano se hubiera podido evitar si Juárez hubiera pagado con esos $100,000 oro la deuda externa a Francia. Ahora no era el único dinero que tenía Juárez. Juárez disponía de mayor dinero porque de 1857 a 1860 aplicó las leyes de reforma y confiscó el dinero a la iglesia, así que tenía millones de pesos oro que podía utilizar para pagar la deuda con esos 3 países y evitarnos problemas. Aquí yo no estoy juzgando si estuvo bien o mal las leyes de reforma, no estoy juzgando bien o mal a nadie, me voy a los hechos simples y contundentes. Si el gobierno recibe dinero, ¿por qué no le da el mejor uso a ese dinero? El mejor uso era evitar conflicto con las potencias más grandes del mundo en esa época. Las más grandes del mundo, la naval, la marina más poderosa del mundo era la inglesa. No podía México confrontarse con Inglaterra. El ejército en tierra más poderoso del mundo era el ejército francés. Y el que había sido un imperio y que todavía tenía mucha fuerza era España. Así que no podíamos entrar en conflicto con ninguna de esas 3 potencias. Y si se disponía de dinero tenía que haberse evitado como prioridad, aclaro, no conflictuarse con esas 3 potencias extranjeras. Te aclaro que en 1861, desafortunadamente, inicia la intervención de Francia. Tuvimos un respiro cuando el 5 de mayo de 1862 conseguimos la victoria en Puebla. Pero te diré que México recibió el dinero antes de que ese país entrara en su famosa guerra de secesión. Aquí voy a aclarar otra cosa.
También hay que considerar y tomar en cuenta a Estados Unidos, que era una nación emergente, era una potencia mundial en surgimiento. No era tan fuerte como lo es hoy en día, pero ya iniciaba a desarrollarse con un ímpetu incontenible. Estados Unidos. Estados Unidos estaba a punto de entrar en su guerra de secesión cuando los confederados atacaron a los liberales, el norte contra el sur. Durante 4 años Estados Unidos fue muy vulnerable y México podía haber recuperado sus territorios. La guerra en Estados Unidos, su conflicto interno, su conflicto civil, inició en 1861. Así que cuando nos invade Francia a nosotros, Estados Unidos entra en su guerra civil. Entonces, Estados Unidos no podía ayudar a Juárez y México tenía que arreglársela solo contra Francia, lo cual se pudo haber evitado porque México tenía el dinero suficiente para haber negociado con Francia y evitar que nos invadiera, pero no lo hizo. Ante toda lógica y justificación posible el presidente mexicano. O sea que de qué manera se puede justificar que si por un lado Juárez firmó la concesión Lis años antes y recibió $100,000 oro, ¿por qué no usó ese dinero para evitar el conflicto con Francia? Además, cabe aclarar que parte de esa deuda externa con Francia ya venían, era lo que restaba de pagar de los 600,000 pesos oro que se comprometía México a pagar por la guerra de los pasteles que apenas había ocurrido 24 años antes. Nuestro país nunca lo dejaron en paz. 24 años antes, en 1831, había ocurrido la guerra de los pasteles, Francia nos había derrotado y nos había impuesto una deuda de 600,000 pesos oro. 24 años después, Benito Juárez era el presidente y se negó a pagar lo que quedaba de esa deuda externa, y por eso nos volvió a invadir Francia y nos impusieron a Maximiliano como emperador. Aquí cabe aclarar que Benito Juárez tenía 100,000 pesos oro que le había pagado Estados Unidos por la concesión Lis en la península de Baja California, además de la ratificación del libre tránsito por el río Colorado. Así que si teníamos que justificar un mejor uso a ese dinero, era el evitar un conflicto con Francia. Es decir, Francia nos invadió en 1838 y nos volvió a invadir 24 años después, en 1861. También hay que aclarar que México era un hervidero. México estaba en ebullición. Primero, por Santa Anna y la venta de la Mesilla en 1853. Miren, aquí no se me vayan a confundir, aquí no son tantos años. Todo empezó en 1853 y todo terminó en 1861. ¿Cuántos años son? Son 8 años. Todo este conflicto ocurrió en 8 años. Desde que Juárez y sus amigos derrocaron a Santa Anna, llegaron los amigos de Juárez. En 1858 Juárez era presidente de México. En la primera que pudo llegó como presidente, no en la primera elección, sino que inmediatamente llegó Juárez como presidente. Para todo lo que les estoy comentando, solamente pasaron 8 años. Desde que Santa Anna vende la Mesilla, desde que es derrocado, desde que se promulga la Constitución del 1857 y las leyes de Juárez de reforma, también de 1857 a 1860, y la invasión de Francia a México en 1861. Todo ocurrió del 53 al 61. Todo lo que les estoy hablando. Es cierto que en el 53 Santa Anna envió a Benito Juárez a Cuba y una vez estando en Cuba, viajó a Nueva Orleans y ahí consiguió aliados mexicanos que estaban en el exilio, se vinieron a México y derrocaron a Santa Anna a través del plan de Ayutla. Así Santa Anna tuvo que abandonar el poder. En 1855 Santa Anna abandona el poder definitivamente. ¿Y cuántos años son del 1853 a 1858? Son 5 años. 5 años después, Juárez llega como presidente. En 1858,
Juárez era presidente de México. Durante 3 años, del 57 al 60, se polarizó a la sociedad mexicana a través de la expropiación de los bienes a la Iglesia Católica. Aquí yo no estoy juzgando si estuvo bien o mal, aquí lo único que quiero entender, que quiero dejar claro, es si dispuso del dinero del banco jesuita, de muchos millones de pesos del banco jesuita, y de todo el dinero que tenía. Aquí hay que aclarar una cosa para que quede muy patente, que 7 de cada 10 casas en todo México eran propiedad de la Iglesia Católica. Cuando las leyes de reforma nacionalizan los bienes de la Iglesia, en ese mismo momento el gobierno mexicano pudo disponer de millones de propiedades para venderlas y obtener dinero. Así que inmediatamente las arcas públicas rebosaron de dinero y de cantidades enormes en oro, lo que no justifica la negativa a pagar la deuda externa con Francia, evitando así la intervención francesa y la llegada de Maximiliano. Se calcula, según algunas fuentes, que Juárez pudo tener casi 6 millones de pesos oro decomisados a la Iglesia Católica entre dinero en efectivo y la expropiación de propiedades y la comercialización con las mismas. Eso dio una enorme liquidez al gobierno mexicano y disponía de enormes cantidades de dinero. Ahora, es cierto que ya contaba con el apoyo de Estados Unidos y que en 1860 todavía no empezaba la guerra civil en Estados Unidos. Esa empezó de 1861 a 1864. Fue cuando Estados Unidos estuvo más vulnerable en toda su historia y nunca ha vuelto a estar así de vulnerable, y México desaprovechó la oportunidad de recuperar sus territorios perdidos. Aquí hay que aclarar que Benito Juárez contaba con el apoyo de Estados Unidos. En 1858 Juárez era presidente de México, Estados Unidos, y de la llegada de Maximiliano a México. Lo más extraño es que Juárez disponía de dinero en abundancia y ningún gobierno había tenido tanto dinero, ningún gobierno mexicano desde la independencia habíamos tenido tanto dinero. Desde la fundación de la Primera República hasta ese momento nunca ningún gobierno republicano mexicano había tenido tanto dinero. Disponía dinero que había sobrado de la venta de la mesilla, del de la concesión lis y de la Iglesia Católica, que le había confiscado, sobre todo los ingresos del banco jesuita, que eran enormes cantidades, millones de pesos en oro, lo cual no justifica la negativa del gobierno de México al pago de la deuda externa con Inglaterra, España y Francia, y más aún, nada justifica la ratificación de la cláusula del Tratado Guadalupe Hidalgo, que implicaba el libre paso de Estados Unidos al Golfo de California a través del río Colorado como un camino de agua, como una vía fluvial. El río Colorado puede ser usado por Estados Unidos para ingresar desde su territorio al Mar de Cortés. Te diré que al momento de analizar estos hechos históricos, me queda claro que la división entre centralistas y federalistas la inició Santa Anna, y luego esa división, aparte de que ya nos habían dividido de esa manera, hubo una segunda división entre conservadores y liberales con las leyes de reforma. Todo el conflicto se generó por las leyes de reforma. Aquí no había ni conservadores ni liberales, todos éramos mexicanos. Hasta ese momento nada más existían centralistas que querían que todo se controlara desde la Ciudad de México y federalistas que querían más autonomía para los estados. Ahí no había ni conservadores ni liberales. Esos se exacerbaron los ánimos y ocurrió la división cuando se promulgó la Constitución Mexicana de 1857 y se promulgaron las leyes de reforma las leyes de reforma o leyes Juárez, lo que aumentó la división. ¿Por qué? Porque al confiscar 7 de cada 10 propiedades en México que eran de la Iglesia Católica, al ser un poder muy grande y tener tanto fiel en México, hemos desde ese entonces al día de hoy el país que más fieles católicos ha tenido a lo largo de la historia. Solamente hoy es superado por Brasil. Aquí les digo como paréntesis que ya en Europa nadie es católico.
no habría razón para que el Vaticano estuviera ubicado en la península de Italia. No estoy hablando de si estoy a favor o en contra, nada. ¿Por qué? Porque allá ya nadie es católico, allá no hay creyentes. El mayor número de creyentes solamente se ubican en Brasil y en México. El resto del mundo son muy pocas las personas que son creyentes en la Iglesia Católica. Ese es solamente un paréntesis, no estoy hablando de si estoy a favor o en contra, nada. Son hechos crudos y contundentes. La mayor número de fieles, de acuerdo al mismo censo de la Iglesia, es en México y en Brasil. Fuera de ahí, ya nadie, casi nadie, cree en eso. De hecho, en Europa se están vendiendo iglesias, conventos y todo, porque están desocupados y no hay un uso que darles, porque ya no hay fieles. Las iglesias cierran porque no hay quien vaya. Lo contrario, en México sigue habiendo un gran número de creyentes y en Brasil, pero son los únicos países. Ahora, regresando al tema que nos atañe, te diré que al momento de analizar estos hechos históricos me queda claro que la división entre centralistas y federalistas la inició Santana, y luego además hubo una segunda división entre conservadores y liberales que con las leyes de reforma y la Constitución mexicana de 1857 que inició Juárez aumentaron la división, y todavía más todavía por el Tratado McLean-Ocampo y por la concesión Lis. Cabe aclarar que la concesión Lis se otorgó antes de la llegada de Maximiliano y antes de que Francia nos derrotara, antes, y se pudo evitar ese conflicto porque había ese dinero, se podía haber evitado. Con un gobierno con las arcas llenas y dinero en abundancia, nada justifica ni la concesión Lis ni la negativa a pagar a Francia la deuda externa, aún sabiendo que nos podía invadir y que era el ejército en la tierra más poderoso del mundo. Nada lo justifica. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.